Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Estamos nuevamente con ustedes, son las 10:08 y tenemos en línea a la abuela Berta, como todos los jueves, para ver qué historia nueva de la cocina nos trae hoy. ¿Qué tal, Berta? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Como todos los jueves con lluvia. Sí. Esa es la que ya no es historia. Bueno, nuestros oyentes, muchos deben conocer que esta semana la comunidad judía conmemora la Pascua, el Pesaj, que es un hecho para los judíos muy importante, porque significan varias cosas. Por un lado, porque está vinculado a la última cena de Jesús, que digamos que hay una correlación en los hechos, pero sobre todo porque tiene que ver con la salida de la explotación o de estar, digamos, encerrados de alguna manera, explotados en Egipto, y salen a la búsqueda de la tierra prometida. Las características es que como salen muy apurados, porque digamos necesitaban que el pueblo saliera y pudiera llegar a su tierra, esto lo cuentan en la Biblia, después son partes que están en la Torá, que es el libro religioso de los judíos, y también en el libro del Éxodo, que no tuvieron tiempo de hacer pan, porque no tenían tiempo de usar levadura. Entonces salieron con harina y agua para hacer un pan, que es un pan sin levadura, es agua, harina y sal, y a partir de ahí empiezan todas las recomendaciones y las situaciones que tienen que ver con este éxodo y con llegar a su lugar. Uno de los elementos más importantes es que antes, digamos, la Pascua judía con la Pascua cristiana se conmemoraba más o menos como el Jueves Santo, pero en el año 325, en un concilio de Nicea, hizo modificaciones, entonces determinaron que no coinciden siempre, y las dos se dan entre abril y marzo, pero con días de diferencia. Digamos, nosotros tuvimos la Semana Santa el 25 del mes pasado y el Pesaj comenzó esta semana el 22. Son una de las 4 o 5 fechas más importantes que tiene el calendario judío, pero tienen una cantidad de simbología que está totalmente vinculada, por un lado, a la comida, a las normas de la comida, que ahora rápidamente les voy a contar, y por el otro lado, después, en el correr de los siglos, toda esa comunidad judía se divide, no por problemas, sino por historia y por su devenir, de dónde vienen, en los eskenazi, que son los judíos que vienen de Rusia y del centro europeo, con tradiciones que usan básicamente la papa y la cebolla, que hablan el yiddish, que es una lengua que lamentablemente ha dejado de existir porque después el Estado de Israel considera que su idioma oficial es el hebreo, y el yiddish lo usan únicamente algunos grupos muy conservadores para algunas cosas religiosas, y por otro lado son los sefardí o sefaraditas, que son los que vienen del área de la zona de Medio Oriente, lo que nosotros acá mal llamados se les dice los turcos. Es decir, los judíos son más rubios y de ojos celestes y los turcos más morochos, digamos, así groseramente, y que hacen muchas más cosas en general con miel, con nuez, con los productos que vienen de su lugar. La conmemoración tiene algunas características muy especiales, y yo se las voy a contar y después vamos a hablar de la comida. La forma de conmemorarla es la siguiente: se coloca un plato, que es un plato especial,
que se llama plato de Pesaj, que puede ser un plato de cerámica o un plato de alguna de las características de cada lugar, donde se ponen los elementos que tienen que ver con el éxodo y con el llegar a la tierra prometida. Uno de ellos es que se pone un recipiente con agua salada para lavarse las manos, que significa la tristeza y la angustia de haber tenido que cruzar el mar. Entonces, eso significa eso. Después ponen un punto que es hierbas saladas, hierbas amargas, que las hierbas amargas significan el sufrimiento del pasado, que las mojan en esa agua salada para recordar las lágrimas. Después ponen una pata de cordero o de pollo, de alguno de los animales, porque se ofrecía en el templo de Jerusalén a Dios, y se asa y se come con la gente que está este día, porque el primer día, que se llama Seder, es el día que se comienza a hacer la celebración, y son 2 días, el primero y el segundo día. Y después ponen la remolacha, que se acuerdan que hemos hablado que la remolacha, el uso que tenía viniendo de los países centrales, de Rusia, con jerem, que es un tipo de rábano negro muy amargo, muy rico, con que se acompaña. Y se van poniendo uno en el lugar al lado del otro, y después ponen 4 copas de vino kasher. Después les cuento lo que es. ¿Por qué? Porque las voy a tomar como mi pueblo y seré para ustedes, y con esto brindaré la nueva. Y se completa con ese pan que hablábamos al principio, que se llama matze o motze, según el área judía de donde venga la expresión, que es el pan ácimo, el pan sin levadura. Esa es, a partir de ahí, es una celebración de recuerdo, pero de alegría, porque están conmemorando dónde fueron, qué les pasó y cómo han podido avanzar en estas cosas. La conmemoración se hace de la siguiente manera. El primer día, o sea, en este caso habría sido el lunes, se espera que aparezca la primera estrella. Ese día es un día generalmente de ayuno hasta que aparece la primera estrella, y después se hace esencialmente la reunión familiar. Se prenden velas, además porque recuerda que venían de la oscuridad, y no se puede comer en los 7 o 8 días, porque hay un tema de calendario, entonces algunos días es durante 7 días, acá este mes es del 22 al 30, por ejemplo, y no se puede comer nada que tenga levadura ni que sea leudante. O sea, no se puede comer cebada, centeno, pan común, no se puede comer nada que tenga que leude, porque están tratando de recordar lo que no podían hacer. Y se pone el matzek, que así se llama en hebreo, y después se hacen una cantidad de... Es una conmemoración donde lo que se pide es la alegría, la juntada familiar, la juntada de los efectos, por lo que significa en su historia. En una parte del mundo cada vez menos se conmemora en Yiddish. En general, todos los inmigrantes, como nuestros abuelos que vinieron de esa zona de Rusia, de Polonia, son eskenazi y seguían hablando y comunicándose en yiddish. En los otros lugares, en general, en hebreo. Las diferencias son mínimas en el sentido de la comida, de qué se come, qué se cocina, en ese sentido, pero hay una tradición básica de la cocina de la judía en general, que es la cebolla frita. La cebolla frita es un elemento que está casi en todos, y cocinar sin lo que lleva la cebolla frita es como
no está rica la comida. Ustedes saben que hay muchas películas que hablan, hay muchas series, hay muchos chistes, hay muchas maldades en que también hablan mal de los pueblos, tanto que vienen de origen sefaradí como de origen eskenazi, que hablan de que juntan plata o que son negros los que vienen, los más turcos, pero digamos, es como todas las comunidades que tiene tradiciones muy acentradas. Hay algunos grupos ortodoxos que son muy, para la civilización y para nuestra época, muy atrasados. Los que han andado por el 11 en Buenos Aires pueden haber visto chiquitos o hombres aún en pleno verano con ¿Qué pasó? la piel, las casan muy jóvenes, tienen tantos hijos como la vida o la salud les permita. Aún las nenas chiquititas andan con vestidos largos, mangas largas, no pueden, cuando se casan tienen que usar peluca, el único que puede ver su pelo es el marido. Los hombres no saludan dando la mano a ninguna mujer. La única mujer que pueden tocar y con ciertas condiciones es la propia. Es decir, hay una cantidad de tradiciones que en algunos sectores muy conservadores en el mundo, y no solamente los tenemos acá, en Israel son el 15% de la población, en Estados Unidos tienen mucho peso, pero mantienen, digamos, sus tradiciones muy, y los hombres en general no trabajan, se dedican una parte a estudiar la Torah, o sea, van al templo, rezan y de alguna manera alguien hace, y las mujeres hacen todo lo demás, porque en ese sentido es absolutamente un nivel muy, muy, pero muy atrasado, ¿no? Las comidas son infinitamente amplias, infinitamente ricas. Hay una variedad muy grande y algunas que no pueden no estar el día del festejo, que después la otra conmemoración es el Año Nuevo y después el Día del Perdón, que es en octubre, pero las comidas y una de las cosas que ustedes siempre habrán escuchado y que siempre dicen, la Idi Shemame, es esa madre que está siempre arriba de los hijos, que siempre cocina, que siempre hace cosas ricas, que siempre la nuera tiene problemas. Bueno, es un poco la historia que se ha desarrollado, pero en general la tradición es enseñarles a las mujeres de la familia a hacer los productos tradicionales, porque vos has probado algunos de ellos y realmente son muy ricos, ¿no? Además, se festeja cuando se hace el primer seder, se llama la primer cena, y la segunda, siempre hay música tradicional judía, los bailes son muy divertidos, son música muy, muy alegre, y la variedad de las comidas es muy grande, pero además hay algunas cosas que seguramente a todos nos ha llamado la atención, que es la comida kosher o kasher, que es la comida que pueden comer los judíos, sobre todo los judíos que son practicantes y religiosos, que tienen que ver con las normas bíblicas. Ustedes muchas veces habrán dicho, ¿por qué no comen cerdo? ¿Por qué no comen jamón? ¿Por qué no comen ningún derivado de ningún animal que tenga patas, como tiene el cerdo, de 4 dedos? Porque, fíjense de qué época vamos a hablar ahora, se consideraba que como el chancho era un animal sucio, que comía porquerías, que comía cualquier cosa, podía transmitir enfermedades. Y Maimónides, que fue un sabio muy estudioso, demostró
cuáles eran las enfermedades que lo que después con el desarrollo de la ciencia hablamos de la triquinosis. Por eso está prohibido el consumo, esencialmente una tradición que tiene que ver con la salud. Que aunque parezca mentira, estamos hablando de 3.300 años, ¿no? Yo te digo, perdón que te interrumpa, te digo una cosa. Sí. Yo soy, mi abuelo materno era muy reticente a comer cerdo y yo lo heredo. Realmente yo como cerdo tranquila cuando como un cerdo de tu casa, porque sé cómo está alimentado. Si no, realmente tengo mucha resistencia a comer cerdo, porque es verdad, ¿no? Mucho depende de la alimentación que tenga. Y cuando vos decías este tema, ¿no? Es medio cómico lo que voy a decir, pero había una serie de televisión que fue muy famosa en la década de los 90 sobre todo, que era la Nana Fine, que ella que era de muy buen comer, y siempre estaba con el mayordomo de la casa, del señor Sheffield, que era un inglés, todo pipí cucú. Ella, por ejemplo, él venía y le daba algo de comer, y yo decía, ¿es cerdo? Bueno, no importa, lo como igual que nadie se entere, porque claro, tenía que seguir con la normativa, ¿no? Y la verdad que, muchos de los judíos lo siguen ese axioma, ¿no? Muchos de los judíos, aún los no muy religiosos, pero que siguen las normas, no comen nada derivado del cerdo. Hay un tema que tiene que ver con la tradición religiosa o con la postura religiosa de cada uno, porque si hoy hablamos de cerdo y hablamos del frigorífico Constanzo, sabemos que los cerdos tienen una calidad y sus lugares tienen una calidad impresionante. Pero bueno, hay un tema de respeto. Mi hijo tiene un amigo con el que trabaja, que a veces vienen, que son más o menos religiosos, pero siempre lo cargamos. Mirá que hoy hay cerdo, pero no para vos, y no, claro. Y no come, y no come, pero bueno, hay un respeto. Y la otra cosa que los judíos, según la tradición y lo que dicen en sus libros bíblicos y en la Torá, no pueden comer comidas que se junten la carne con la leche. Ah, mira. Es decir, ninguna cosa que tenga porque y eso tiene que ver con que el cordero pascual que le ofrecieron en la última cena a Jesús, la madre lo había estado alimentando con su leche. Entonces, como un tema de cuidado y de respeto, es no contaminar la leche con la carne. Y yo he tenido en Buenos Aires clientes y relaciones que venían a nuestra oficina, y si los invitábamos en un evento o en algo, veían que comían, que no se contaminara la leche con la carne. No se puede mezclar. Así que cuando hablamos del pan ácimo, es una galleta que es harina, agua y sal, que se hace en planchas, se marca y se pincha con tenedor, no leuda, y se cocina. Antes lo cocinaban arriba de las piedras, por supuesto, en esa época se cocina en el horno, y después con ese mismo pan se muele y se hace la harina de matze o mozzemel, como se dice en yiddish, que es con lo que se hacen algunas preparaciones muy ricas. Nosotros acá en Mercedes, cuando estaba el día, vendía para esta época los productos, vendía matze, vendía mozzemel, vendía los productos tradicionales de la cocina judía. Cuando el disco se fue, yo no encontré más en ninguno de los negocios. Seguramente los oyentes amigos nuestros que siguen la tradición deben comprar en Buenos Aires o en Luján los productos. Las comidas habituales, no solamente de las fiestas, sino habituales y que tienen tradición, yo se las voy a mencionar algunas y después vamos a hacer puntualmente. El uso, por la época que estábamos hablando, la gallina era el elemento de la sopa, de la comida,
del remedio. Cualquier dolor de cabeza o de panza no se cura con un genio, como decía el versito, sino con una sopa de gallina. No, en esa época las gallinas estaban en la vida diaria. La otra cosa de uso habitual es la sopa de remolacha, porque tengamos en cuenta que estamos hablando de todo un sector muy importante que viene de donde la remolacha era un producto importante, se llama borscht, que es un puchero, que la diferencia que tiene es se le pone bastante repollo a todas las verduras, papa, batata, carne, falda, y se pone remolacha, se pone a hervir con remolacha, la remolacha se saca una vez que está cocida, se raya y se le agrega azúcar y jugo de limón. Se la deja hervir y se come todos los elementos. Según la zona de que vengan los que han llegado y las tradiciones, se puede comer caliente y con carne, como se hacía en mi casa y como a mí me gusta, o fría con crema, como una sopa de verano. Por supuesto que en invierno es una sopa muy sustanciosa, tiene papa, batata, calabaza, repollo, puerro, zanahoria y carne. Y el azúcar y el ácido del limón le dan un sabor muy especial. Es muy rica y hay en general, tradicionalmente, en todas las mesas, en todas las familias, de una u otra manera, fría o caliente. La otra cosa que tiene muchísima tradición que se hacía era el hígado, sea los hígados de gallina o el hígado de vaca, que eso era un primer plato. Si es el hígado de vaca o se le saca la piel, se corta en cubitos y se saltea con ajo y cebolla, con bastante cebolla y ajo, y una vez que está cocido, sal, pimienta, se le pone huevo duro rallado. Esa tradicionalmente ha sido en todas las comidas y uno de los entremeses, digamos, de los primeros platos para comer. Con es muy rico, vos lo hiciste una vez. Vos lo hiciste una vez para una fiesta que hubo acá en mi casa y es riquísimo, para comerlo, por ejemplo, con tostaditas así bien finitas, ¿no? Es riquísimo. Aparte, yo cuando, por ejemplo, cuando yo compro menudos de pollo que son para cocinarles a los perros para hacer algo, los higaditos los saco y se los hago a Juan salteados con ajo, cebolla y después con huevo duro. La otra cosa tradicional que es típica de esta época, porque es la época donde hay en los comercios, con la harina de mozze, esto que se llama mozze, se hacen unas pelotitas, digamos, que no son hamburguesas, son como unas pelotitas. Se mezcla esta harina, que en realidad si uno quiere hacer el pan lo puede hacer, digamos, uno se mezcla esto con huevo, con aceite, se le pone un chorro de soda y agua caliente y se deja un poquito que se hidrate esa harina y se hacen bolitas y pimienta, y esas bolitas o se cocinan en el caldo tradicional de pollo, de gallina, o bien se cocinan y se sirven con manteca o con crema y con bastante sal y pimienta, que son muy ricas, muy llenadoras y que tradicionalmente se hacían fácilmente, porque digamos se conseguía sin problema estos productos. Y después las comidas que hacemos o que se hacen, la cebolla es un elemento importante. Hay dos cosas tradicionales en esta época, una que son los vareniques, que hemos hablado en distintas oportunidades, que es una masa común que puede ser la masa de fideo o la masa, ¿para qué va a ser? Es una masa que la hacemos harina común, sal, agua caliente,
un chorrito de vinagre y un huevo, y se hace una masa tierna que se la deja descansar un buen rato. Por otro lado, hacemos el relleno, que es mucha cebolla en relación a la masa que hemos hecho. La cebolla se corta finita y se rehoga en aceite, bastante aceite, que quede marroncita pero no quemada, y se hace un puré de papa. Volvemos a la papa como la semana pasada. Hacemos un puré de papa que es la papa sola, bien cocida, pisada, con sal y pimienta, mucha. Cuando está tibia, incorporamos parte de la cebolla que hemos rehogado al puré y lo mezclamos. Mezclamos bien el puré y lo dejamos enfriar. Estiramos la masa como si estuviéramos haciendo fideos y con un cortante redondo, no muy grande, llenamos las empanaditas de papa. Las cerramos como cuando vamos a cerrar las empanadas, que las pegamos sin hacerle repulgue, las pegamos bien, que queden bien cerradas. Se les puede hacer con el dedo como un huequito en el medio para que no se revienten, pero tienen que estar bien pegadas, y si no se animan, con el tenedor a apoyarlo para que les quede. Mi mamá se paraba al lado mío, siempre me decía, ponele más pimienta, pégalas bien. El tema central. Se hierven, es una masa que se hierve muy fácil, porque tiene poco huevo, tiene un huevo o dos según, y la cucharadita de vinagre hace que la masa ceda más, y se sirven con esa cebolla frita que habíamos hecho y dejado con el aceite, o con manteca y crema, o al que le gusta con una salsa de tomate. Eso en cualquier conversación o en cualquier libro, inclusive en los libros de los autores europeos, los varéniques es un producto que aparece siempre del que se habla habitualmente. Sí, es muy común escuchar eso, aunque uno no sepa bien cómo se hace, pero cuando vos estás viendo una película judía, o claro, el varénique es como un plato, qué sé yo, como los fideos para los italianos, ¿no? Es algo claro, usual. Bueno, pero además, en algunas zonas, además del varénique de papa, se hace un varénique con dulce, es decir, se le pone un poquito de azúcar a la masa, y el relleno es una mermelada espesa de guindas o cerezas, que eran las frutas tradicionales que había en la cuando época, los inmigrantes vinieron hace 200 años. Claro. Y eso habitualmente, mucha inmigración que está en la zona del litoral lo hacen así. A mí me llamó la atención en libros que hizo en la época de Cristina el Ministerio de Desarrollo Social, que hicieron una colección de libros por zonas del país, las recetas que la gente hacía en la Patagonia y en el litoral, los varéniques que se hacían de frutas. Claro. Realmente es una diferencia. Y porque probablemente hay allí comunidades judías, ¿no?, que residen y tal vez tomaron ese... Sí, pero no solo comunidades judías, sino comunidades centroeuropeas que han traído las tradiciones, porque no es únicamente que los judíos coman varéniques o estas cosas. No, es verdad, hay muchos alemanes, hay muchos suizos en esa zona. Hay polacos, hay suizos. Es más, la gente que ha ido a pasear a Rusia, que no es judía o no se fue a ver a los judíos, se ha encontrado comiendo borscht, porque es una comida tradicional, varéniques o otras comidas. La otra cosa que es muy tradicional, que es muy rico, es esto que se llama hreim, que es una raíz de rábano picante negra que se raya y se acompaña con el pescado, que ahora sí nos vamos a detener a hacer una receta larga, que es el gefilte fish o o el pescado relleno, que es muy rico, es un aderezo oscuro que se puede guardar en los negocios que venden cosas del mundo, los venden en frascos. Acá
Si uno quiere hacer, lo único que consigue, y no siempre, es el nabo o la navisa, que tienen que condimentarlo mucho más. El rábano picante es un rábano especial, que no sé si hay alguna zona del país que lo siembre, pero eso es. Y el otro tema es que ¿qué es lo que es la comida kosher? La comida kosher es aquella que en los establecimientos hay un rabino que controla no solo la calidad, sino controla que el animal que se va a carnear no sufra, esencialmente, que no tenga estrés, y que la sangre de ese animal no contamine la carne. De todas maneras, eso no solamente es hacia la carne, pero en los sectores, digamos, en Buenos Aires, por ejemplo, hay todo un sector, y hay en Palermo, y hay en el 11, hay negocios que venden únicamente comida certificada, que inclusive en los envases viene que dice comida kasher, es decir, controlada por los rabinos, que por la certificación de las normas que tienen que ver con lo que dice la Torá, el Talmud, sobre cómo son las condiciones para utilizar las comidas. Yo les voy a contar ahora, salvo que vos quieras hacer un corte, Susi. Vamos a escuchar una canción característica que es Bueno. de una canción judía muy característica que es Haba Nagila, que significa alegrémonos. Es una canción de celebración, porque bueno, estamos Claro. en realidad en la Pascua, se me ocurre que Celebrando, ¿no? Bueno, muy bien, ahí estábamos en plena celebración. ¿Y qué nos vas a regalar de rico para hacer? Les voy a contar dos cosas. Uno, lo que es el tradicional gefilte fish, que quiere decir pescado relleno, que la tradición se hacía con 4 pescados, es decir, con boga, con merluza o brótola, con dorado. Y en general yo hablábamos con Juan, no sabemos en qué partes de Europa había dorado, pero digamos, en la tradición es esa, pero se puede hacer con merluza y algún otro pescado blando, digamos. Entonces yo se les voy a dar la receta tradicional, después decimos cómo la ajustamos. Una boga de 2 kilos limpia, que puede ser dorado o algún pescado blanco. Medio kilo de filé de brótola y de filé de atún sin espinas. 3 cebollas medianas, 2 zanahorias, 4 huevos, pan rallado, azúcar, una cebolla verde grande, una manzana verde, perdón, sal, pimienta, aceite, verduras para el caldo, 2 zanahorias y papas. Le pedimos en la pescadería a los amigos que nos limpien los pescados, pero nos llevamos la cabeza, los espinazos y la piel, y con la cabeza, el espinazo, los huesitos de los pescados, hacemos un caldo que con sal, porque lo que queremos es el sabor del pescado. El caldo de pescado se llama fumet, eso lo habrán escuchado, y la piel, si tenemos la del dorado mejor, la dejamos porque la vamos a limpiar y cortar para envolver las albóndigas que vamos a hacer con el pescado. Molemos todos los filetes, toda la carne de pescado que hemos comprado, pueden ser de 4, 2 o 1 en última instancia. Le agregamos una cebolla cruda, aceite, sal, pimienta bien molida, 2 cebollas rehogadas en aceite. Con el aceite incorporamos los huevos, la sal y la pimienta y mezclamos generalmente con
con un tenedor, con un elemento, hasta mezclamos bien, que todos los elementos que hemos puesto en un bol queden bien mezclados y bien condimentados. Una vez que está, le agregamos un poquito de agua para que nos quede una mezcla para poderla manejar. Le agregamos una cucharadita de aceite. La dejamos descansar un poquito y hacemos una salsa para poner el pescado con las cebollas y las zanahorias cortadas en rodajas, sal, pimienta, caldo, ese fumet que hicimos, y lo ponemos a hervir para tener la salsa de pescado. Con las manos mojadas armamos bolitas del pescado, que tienen que ser menos chicas, digamos, como una hamburguesa que uno hace en casa, y con tiritas de la piel del pescado, sobre todo se hacía con la piel del dorado, que es tan hermoso, y se envuelven las albondiguitas. Una vez que las tenemos y el caldo está hirviendo, las ponemos a cocinar en ese caldo hirviendo, como cuando cocinamos un pescado, y cuando vemos que está la cocción avanzando, ponemos las papas cortadas en rodajas, y una vez que está listo, lo vamos a servir acompañado con el Hrey. La otra forma de hacerlo es las mismas albondiguitas estas, se ponen en el horno, con esta misma salsa que hemos hecho primero, ponemos en la base, ponemos las albondiguitas, hamburguesitas de pescado, y las ponemos a cocinar en el horno. Quedan mucho más sequitas y se acompañan también con Hrey y con papa. Como verán, la papa no deja de estar presente en todas las comidas, lo mismo que la cebolla. Si no conseguimos el Hrey, ¿qué hacemos? Con esos nabos grandotes que vienen, que no todas las verdulerías traen esas navizas, la rallamos bien rallada, le ponemos sal, pimienta, la condimentamos, y con eso, y para darle un poquito, y le rallamos una remolacha chica cruda para darle el color y el sabor dulzón que tiene. Y realmente la papa y la cebolla son irreemplazables en la cocina, ¿no? Yo la otra vez estaba por empezar a hacer una salsa de tomate y no había cebolla, y bueno, podés hacerla igual, la salsa podés hacerla con ajo, lo que sea, pero la cebolla le da otra cosa, le da otro gusto, le da otro cuerpo a la salsa, aparte le da mayor elasticidad, tantas cosas, ¿no? En realidad, en todos estos 18, 19 años que yo me dedico a esto, hay una cosa que siempre, y en los talleres con la gente joven, digo, ¿qué cosas no te pueden faltar en tu casa? Ajo, cebolla, huevo, sal, pimienta y harina. A partir de ahí haces cualquier cosa. Pero cebolla no puede no estar. Y si uno tiene un poquito, un macetón, compra unas semillas de cebolla de verdeo y pone, o la cebolla que hizo brotes, la corta por la mitad y la pone en tierra o en una maceta, y va a tener cebolla. Entonces, esto, la opción de hacer el rábano con la naviza y una remolacha y bien condimentada, es al efecto si uno no puede tener. Esto, por supuesto, la antigua tradición es hacerlo, que yo me acuerdo inclusive que se hacía con boga, con trucha, con dorado. Esto en nuestros países, donde en los ríos tenemos, yo no sé si en la antigua Rusia había dorado, eso no he averiguado, pero seguramente tenían, porque trajeron los inmigrantes las tradiciones de esto, que es la comida de las festividades, el pescado relleno. Eso más alguna de las cosas que hemos hablado recién. Y la otra cosa que no puede dejar de estar en los dulces es la torta de miel, que en algunas oportunidades las hemos hecho, que se le dice leikej o leikaj o leikej negro o torta de miel, que es la torta que se hace con miel. Algunas variantes las hacen con café o con té. Es un bizcochuelo
con mucho miel, bastante huevo, y que es uno de los postres que se pone en la mesa de las festividades habitualmente. Y vamos a hacer una recetita más si nos da el tiempo. Susi. Sí, tranquila, sí. Bueno, hay algo que también ustedes lo habrán visto y lo habrán escuchado, que son las empanadas, que no son los vareniques, sino que son como lo que se llaman knishes de papa. Estos se hacen tradicionalmente con masa casera. Los podemos hacer muy fácilmente con la masa de pascualina hojaldrada, porque entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un relleno igual que el que hicimos para los vareniques, es decir, puré de papa, sal, pimienta y cebolla frita, abundante. Estiramos la hoja, o la hoja del que compremos de la masa hojaldrada, la estiremos que queda muy bien finita. Una vez que está bien finita, como si fuera masa filo, que es muy finita y transparente, todo al borde le ponemos aceite y hacemos unos choricitos de la papa, del puré de papa que le está, y enrollamos. Vamos a llegar a un punto que llegamos al centro, cortamos y enrollamos toda la masa, y con el canto de la mano cortamos pedacitos todos iguales y los cerramos como bollitos. Lo aplastamos de arriba y abajo y nos van a quedar unos bollitos, y los cocinamos al horno. Esto se come siempre y tiene la ventaja que lo podés comer caliente, lo podés frizar y después volver a calentar. Y si tenés hay que hacerlos, digamos, si uno los hace que somos muchos o un evento, cortarlos en porciones chicas y quedan la masa doradita. Y si quieren hacer la masa ustedes, se hace con 1/4 de taza de aceite, 3/4 de agua tibia, 1/4 de vinagre, porque el vinagre estira y le hace la masa finita, una pizca de sal y la harina que nos vaya absorbiendo. Hacemos una masa, la dejamos descansar y después la estiramos para que quede bien finita. La verdad que comida tradicional hay, como tienen todos los pueblos, como tienen en todas las áreas, muchísimas recetas. Estos son un poco más la berenjena, que es uno de los elementos que tanto en el área de los eskenazi como los sefaradí es uno de los elementos presentes siempre. No hay ensaladas, no hay comida, no hay baba ganoush, que la berenjena asada, y con las asadas arriba de la hornalla de la cocina, pelada, picada con cebolla, como siempre decimos, y después condimentada a gusto, o de las distintas maneras que ustedes se puedan imaginar. La berenjena en las mesas, no solamente de los festejos, sino en las mesas familiares, está presente. Yo les quería, además de esto, contar, hay muchos libros muy lindos, muy interesantes sobre la comida judía. Hay uno que todavía tiene 25 años, pero por Google o por Mercado Libre está, que es de la escritora Ana María Shua, a algunos les sonará, que se llama Risas y emociones de la comida judía, que era del grupo editorial Shalom. Es un libro muy divertido porque cuenta a partir de su historia, de su familia, de las tradiciones, y tiene, no sé, a ver cuántas páginas, 200 y pico de páginas de total el libro, que habla de cada una de las tradiciones y las recetas dulces, saladas, picantes, tradicionales que a ustedes se les pueda ocurrir. Realmente es muy lindo, porque además, bueno, no hemos hablado de los pepinos agridulces, de las masas para distintas cosas, de los blitznes, que son como panquequitos que se hacen dulce para ponerle cosas arriba. Al que le interesen estas cosas lo pueden conseguir, digamos, por Mercado Libre o por Google está. Realmente es para mí de todos los libros de
cocinas tradicionales que tengo, este es el más agradable, el más lindo y que uno encuentra, aparte recetas que cualquiera puede hacer en forma muy fácil. Bueno, yo doy fe de que nadie hace las berenjenas en escabeche como vos, Berta. Así que, si este año haces, guardame un frasquito. Sí, pero esa, con mucho gusto, pero esa tradición es de una receta de un turco que se la dio a Juan cuando Juan trabajaba en una empresa. Bueno, vamos a estar ahí vamos a estar en problema de jurisdicción. Vamos a estar en problema de jurisdicción ahí. Y yo te digo, esa receta de berenjenas creo que las debo hacer hace 45 años. ¡Qué maravilla! Pero cada vez te sale mejor. ¿Vos sabés qué? Pero vos sabés que hay cosas en la comida que a veces tienen que ver también cómo está uno cuando hace las cosas. Yo los otros días le decía a una amiga, tengo arriba de la mesada ahora para hacer, por ejemplo, las galletitas tradicionales que se llaman camifroy, que son las galletitas de doble cocción. Si no estoy bien de ánimo, no me salen bien las cosas. Claro, cuando estoy lógico. Con ganas de, cuando estoy con ganas de cocinar y bien, pero bueno, te voy a guardar unos frasquitos, pero el tema es que los vas a tener que venir a buscar. Pero con mucho gusto, yo me voy para allá tranquila. Tendré que hacer alguna comida, algo más que eso. Bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Que no llueva, el único problema, Susi. Sí, porque hoy está lloviendo, por lo menos ahora acá, está lloviendo bastante. Así que, llueve. Sí, bastante, sí. Bueno, Berta, muy lindo todo, muy linda la historia también. Haber satisfecho un poquito las inquietudes de este programa. Y la semana que viene vamos a hablar de algo que tiene muchísima historia en la humanidad, que es la sal. Ajá. Sin sal no vive el hombre, así que miren si tiene historia. Así es. Bueno, te digo que los micros tuyos que los posteamos en el Facebook tienen una gran aceptación. Ayer apenas lo bajamos qué sé yo, habría pasado media hora, ya había 22 bajadas, así que es una gran estás hecha una estrella. Mi hija es la que me dice, busqué y está ahí, Marcelo lo leí a la noche. Claro. Bueno, me alegro que esta iniciativa que hemos hecho contigo sea interesante. Sí, porque es lindo saber, yo pienso siempre lo pensé, ¿no? Que primero, la cocina no es para cualquiera, es un arte. La prueba está en que incluso hay muchísimos hombres que estudian para chef y que es todo uno cuando ve así alguna película, ¿no? Y demás se ve el rigor que hay y cada cosa tiene su historia, tiene su simbolismo, ¿no? El cómo presentar en una mesa, el cómo presentar un plato. No cualquiera puede cocinar bien, pero como vos decís, cuando uno cocina con amor y cuando uno cocina para la familia, para los seres que quiere, todo parece que sale más rico, ¿no? Y se le nota. Vos sabés que a veces, Marcelo, hemos ido a algún lugar a comer y Marcelo es bastante exigente, ¿no? Y entonces por ahí mucho no le gusta y le digo, ¿qué pasa? No, me dice, esto está hecho sin amor. Siempre me dice eso cuando algo no sale bien. Y es verdad, ¿no? Yo creo que cuando vos haces, mirá que yo me puse a hacer locro de una receta. Y Marcelo no es muy amante del locro, sin embargo me acuerdo que aquel 25 de mayo, para cuando lo hice, le encantó y comió 2 platos. Y no hay nada mejor que cuando vos haces algo que la familia lo coma, que vos sientas que le diste el punto, que diste en la tecla. Es hermoso eso, ¿no? Así es. Sí. Marcelo acá ha comido varias veces. Sí, pero después de que probó el tuyo, que me pongo a hacer yo locro, era todo un desafío, y sin embargo le gustó. Y me parece, no, por supuesto, pero es así, hay algunas cosas que yo siempre insisto, cuando uno cocina con alegría, yo te digo, yo cocino variado, a veces hay cosas que por distintas cosas no me salen como yo quisiera. Les cocino ahora a mis nietas que tienen un ritmo con sus cosas y estoy empezando, cada vez que viene Gaby les mando comida
y las hago con muchas ganas, y aunque no me llamen para decirme, Abu, qué rico, yo sé todo lo que significa para ellos el cariño de los abuelos que le preparan las cosas. Y es Es que así, ya eso están es así. acostumbradas, ¿no? O sea que es algo casi normal para ellos, así que... Por supuesto. Seguro. Bueno, vos sabés que a mí me llama mucho la atención, yo a veces veo novelas coreanas, y me llama muchísimo la atención cómo hay todo un culto de la comida en Corea, y lo mismo cuando preparan las viandas, que las preparan, y siempre en las novelas aparece una cosa que es muy curiosa, ¿no? Las madres, por ahí que los hijos no viven con ellas, se despiden, y le dicen siempre esto, como una retahíla, ¿no? No te saltes las comidas y come bien. Es como la despedida normal de ellos, ¿no? Le dan muchísima importancia y hacen un culto de la comida, realmente. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Claro, seguro. Es así. Un beso. Bueno, un beso grande. Otro Vamos para a ver vos. cómo llueve para ir a ver a mis gallinas. Bueno, muchas gracias. Un beso. Chao. Bueno, estuvo con nosotros la abuela Berta hoy hablando de el Pesaj, la Pascua judía, y también dejándonos un montón de recetas, de consejos, y estas dos recetas finales muy importantes. Vamos a cerrar este bloque con un tema hermosísimo. Fue obra de teatro, fue película, y creo que es toda un canto, ¿no? A la vida y al amor. El violinista en el tejado. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.